Bienvenidos al primer episodio de Meditar el Evangelio. En el día de hoy empezaremos leyendo el capítulo 13:33 del Evangelio de San Juan. El mandamiento nuevo, predicción del abandono de sus discípulos. Hijos, todavía estoy un poco con vosotros. Me buscaréis y como les dije a los judíos, a donde yo voy vosotros no podéis venir. Lo mismo os digo ahora a vosotros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, amaos también unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor unos a otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús respondió: A donde yo voy, tú no puedes seguirme ahora, me seguirás más tarde. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Respondió Jesús: ¿Tú darás la vida por mí? En verdad te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Jesús revela al Padre. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. De lo contrario, ¿os hubiera dicho que voy a prepararos un lugar? Cuando me haya marchado y os haya preparado un lugar, de nuevo vendré y os llevaré junto a mí, para que donde yo estoy estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podremos saber el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le respondió Jesús. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Si me habéis conocido a mí, conoceréis también a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, le contestó Jesús, ¿tanto tiempo como llevo con vosotros y no me has conocido? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mí mismo. El Padre, que está en mí, realiza sus obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed por las obras mismas. En verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y las hará mayores que éstas, porque yo voy al Padre. Y lo que pidáis en mi nombre, eso haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Promesa del Espíritu Santo. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Paráclito para que esté con vosotros siempre, el Espíritu de la verdad, al que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Vosotros le conocéis porque permanece a vuestro lado y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, yo volveré a vosotros. Todavía un poco más y el mundo ya no me verá. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, y también vosotros viviréis. Ese día conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que acepta mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y yo mismo me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: Señor, ¿y qué ha pasado para que tú te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió: Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará.
y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que escucháis no es mía sino del Padre que me ha enviado. Os he hablado de todo esto estando con vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todo y os recordará todas las cosas que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. No se turbe vuestro corazón ni se acobarde. Habéis escuchado que os he dicho, me voy y vuelvo a vosotros. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando ocurra creáis. Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe del mundo. Contra mí no puede nada, pero el mundo debe conocer que amo al Padre y que obro tal y como me ordenó. Levantaos, vámonos de aquí. La vid y los sarmientos. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera, como los sarmientos, y se seca. Luego los recogen, los arrojan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y se os concederá. En esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y seáis discípulos míos. La ley del amor. Como el Padre me amó, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Os he dicho esto para que mi alegría esté en vosotros y vuestra alegría sea completa. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el de dar uno la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros, en cambio, os he llamado amigos, porque todo lo que oí de mi Padre os lo he hecho conocer. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. El odio del mundo a los discípulos. Si el mundo os odia, sabed que antes que a vosotros me ha odiado a mí. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí del mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de las palabras que os he dicho. No es el siervo más que su señor. Si me han perseguido a mí, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi doctrina, también guardarán la vuestra. Pero os harán todas estas cosas a causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado,
pero ahora no tienen excusa de su pecado. El que me odia a mí, también odia a mi Padre. Si no hubiera hecho ante ellos las obras que ningún otro hizo, no tendrían pecado. Sin embargo, ahora las han visto y me han odiado a mí, y también a mi Padre. Pero tenía que cumplirse la palabra que estaba escrita en su ley. Me odiaron sin motivo. Cuando venga el Paráclito que yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. También vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. La acción del Espíritu Santo. Os he dicho todo esto para que no os escandalicéis. Os expulsarán de las sinagogas. Más aún, llega la hora en la que todo el que os dé muerte pensará que hace un servicio a Dios. Y esto os lo harán porque no han conocido a mi Padre ni a mí. Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os las había anunciado. No os las dije al principio porque estaba con vosotros. Ahora voy a quien me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Pero porque os he dicho esto, vuestro corazón se ha llenado de tristeza. Pero yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a vosotros. En cambio, si yo me voy, os lo enviaré. Y cuando venga Él, acusará al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque me voy al Padre y ya no me veréis. De juicio, porque el príncipe de este mundo ya está juzgado. Todavía tengo que deciros muchas cosas, pero no podéis sobrellevarlas ahora. Cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará hacia toda la verdad, pues no hablará por sí mismo, sino que dirá todo lo que oiga y os anunciará lo que va a venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije, recibe de lo mío y os lo anunciará. La plenitud de gozo. Dentro de un poco ya no me veréis, y dentro de otro poco me volveréis a ver. Sus discípulos se decían unos a otros, ¿qué es esto que nos dice? Dentro de un poco no me veréis y dentro de otro poco me volveréis a ver. ¿Y qué es esto que dice de voy al Padre? Y decían, ¿qué es esto que dice de dentro de un poco? No sabemos a qué se refiere. Jesús conoció que se lo querían preguntar y les dijo, intentáis averiguar entre vosotros lo que he dicho. Dentro de un poco no me veréis y dentro de otro poco me volveréis a ver. En verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, y en cambio el mundo se alegrará. Vosotros estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. La mujer, cuando va a dar a luz, está triste porque ha llegado su hora, pero una vez que ha dado a luz a un niño, ya no se acuerda del sufrimiento por la alegría de que ha nacido un hombre en el mundo. Así pues, también vosotros ahora os entristecéis, pero os volveré a ver, y se os alegrará el corazón, y nadie os quitará vuestra alegría. Ese día no me preguntaréis nada. En verdad os digo, si le pedís al Padre algo en mi nombre, os lo concederá. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestra alegría sea completa. Os he dicho todo esto con comparaciones. Llega la hora en que ya no hablaré con comparaciones, sino que claramente os anunciaré las cosas acerca del Padre. Ese día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo os rogaré al Padre por vosotros, ya que el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y vine al mundo.
De nuevo dejo el mundo y voy al Padre. Le dicen sus discípulos: ahora sí que hablas con claridad y no usas ninguna comparación. Ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido de Dios. ¿Ahora creéis?, les dijo Jesús. Mirad que llega la hora, y ya llegó, en que os dispersaréis cada uno por su lado y me dejaréis solo, aunque no estoy solo porque el Padre está conmigo. Os he dicho esto para que tengáis paz en mí. En el mundo tendréis sufrimientos, pero confiad, yo he vencido al mundo. Oración sacerdotal de Jesús. Jesús, después de pronunciar estas palabras, elevó sus ojos al cielo y dijo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique, ya que le diste potestad sobre toda la carne, que Él dé vida eterna a todos los que tú le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He terminado la obra que tú me has encomendado que hiciera. Ahora, Padre, glorifícame tú a tu lado con la gloria que tuve junto a ti antes de que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los que me diste del mundo. Tuyos eran, tú me los confiaste, y ellos han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado proviene de ti, porque las palabras que me diste se las he dado, y ellos las han recibido y han conocido verdaderamente que yo salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guarda en tu nombre a aquellos que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre. He guardado a los que me diste, y ninguno de ellos se ha perdido, excepto el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti, y digo estas cosas en el mundo, para que tengan mi alegría completa en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, lo mismo que yo no soy del mundo. No pido que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. No son del mundo, lo mismo que yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Lo mismo que tú me enviaste al mundo, así los he enviado yo al mundo. Por ellos yo me santifico, para que también ellos sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, sino por los que van a creer en mí por su palabra, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti. Que así ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean consumados en la unidad y conozca el mundo que tú me has enviado y los has amado como me amaste a mí. Padre, quiero que donde yo estoy también estén conmigo los que tú me has confiado, para que vean mi gloria, la que me has dado, porque me amaste antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te conoció, pero yo te conocí, y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre,
y lo daré a conocer para que el amor con que tú me amaste esté en ellos y yo en ellos. Pasión y muerte de Jesús. Prendimiento de Jesús. Dicho esto, salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto en el que entraron él y sus discípulos. Judas, el que le iba a entregar, conocía el lugar, porque Jesús se reunía frecuentemente allí con sus discípulos. Entonces Judas se llevó con él a la cohorte y a los servidores de los príncipes de los sacerdotes y de los fariseos, y llegaron allí con linternas, antorchas y armas. Jesús, que sabía todo lo que le iba a ocurrir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? A Jesús el Nazareno, les respondieron. Jesús les contestó: Yo soy. Judas, el que le iba a entregar, estaba con ellos. Cuando les dijo Yo soy, se echaron hacia atrás y cayeron en tierra. Les preguntó de nuevo: ¿A quién buscáis? A Jesús el Nazareno, respondieron ellos. Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Así se cumplió la palabra que había dicho: No he perdido a ninguno de los que me diste. Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó, hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El criado se llamaba Malco. Jesús le dijo a Pedro: Envaina tu espada, ¿acaso no voy a beber el cáliz que el Padre me ha dado? Entonces la cohorte, el tribuno y los servidores de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Interrogatorio ante los príncipes de los sacerdotes. Negaciones de San Pedro. Y le condujeron primero ante Anás, porque era el suegro de Caifás, el sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: conviene que un hombre muera por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este otro discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el atrio del sumo sacerdote. Pedro, sin embargo, estaba fuera en la puerta. Salió entonces el otro discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e introdujo a Pedro. La muchacha portera le dijo a Pedro: ¿No eres también tú de los discípulos de este hombre? No lo soy, respondió él. Estaban allí los criados y los servidores que habían hecho fuego, porque hacía frío y se calentaban. Pedro también estaba con ellos calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre los discípulos y sobre su doctrina. Jesús le respondió: Yo he hablado claramente al mundo. He enseñado siempre en la sinagoga y en el templo, donde todos los judíos se reúnen, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me preguntas? Pregunta a los que me oyeron de qué les he hablado. Ellos saben lo que he dicho. Al decir esto, uno de los servidores que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así es como respondes al sumo sacerdote? Jesús le contestó: Si he hablado mal, declara ese mal, pero si tengo razón, ¿por qué me pegas? Entonces Anás le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó y dijo: No, no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo en el huerto con él? Pedro volvió a negarlo e inmediatamente cantó el gallo. Juicio ante Pilato. Jesús, rey. De Caifás condujeron a Jesús al pretorio. Era muy temprano. Ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse
y así poder comer la Pascua. Entonces Pilato salió fuera, donde estaban ellos, y dijo: qué acusación tenéis contra este hombre? Si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado, le respondieron. Les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Los judíos le respondieron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así se cumplía la palabra que Jesús había dicho, al señalar de qué muerte iba a morir. Pilato entró de nuevo en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó: ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? ¿Acaso yo soy judío? Respondió Pilato. Tu gente y los príncipes de los sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿o sea, que tú eres rey? Jesús contestó: tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿qué es la verdad? Y después de decir esto, se dirigió otra vez a los judíos y les dijo: yo no encuentro en él ninguna culpa. Vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a uno por la Pascua. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Entonces volvieron a gritar: a ese no, a Barrabás. Barrabás era un ladrón. Flagelación y coronación de espinas. Entonces Pilato tomó a Jesús y mandó que lo azotaran. Y los soldados le pusieron en la cabeza una corona de espinas que habían trenzado, y lo vistieron con un manto de púrpura. Y se acercaban a él y le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato entrega a Jesús. Pilato salió otra vez fuera y les dijo: Mirad, os lo voy a sacar para que sepáis que no encuentro en él culpa alguna. Entonces salió Jesús fuera llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: Aquí tenéis al hombre. Cuando le vieron, los príncipes de los sacerdotes y los servidores gritaron: Crucifícalo, crucifícalo. Pilato les respondió: Tomadlo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según la ley debe morir, porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando oyó Pilato estas palabras, tuvo más miedo, y volvió a entrar en el pretorio y le dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta alguna. Pilato le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo potestad para soltarte y potestad para crucificarte? Jesús respondió: no tendrías potestad alguna sobre mí si no se te hubiera dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene mayor pecado. Desde entonces Pilato buscaba cómo soltarlo, pero los judíos gritaban diciendo: si sueltas a ese no eres amigo del César. Todo el que se hace rey va contra el César. Pilato, al escuchar estas palabras, condujo fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Litóstrotos, en hebreo Gabatá. Era la parascebe de la Pascua, más o menos la hora sexta, y les dijo a los judíos: aquí está vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey voy a crucificar? No tenemos más rey que el César,
respondieron los príncipes de los sacerdotes. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran y se llevaron a Jesús. Crucifixión y muerte de Jesús. Y cargando con la cruz, salió hacia el lugar que se llama la Calavera, en hebreo Gólgota. Allí le crucificaron con otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilato mandó escribir el título y lo hizo poner sobre la cruz. Estaba escrito: Jesús Nazareno, el Rey de los Judíos. Muchos de los judíos leyeron este título, pues el lugar donde Jesús fue crucificado se hallaba cerca de la ciudad, y estaba escrito en hebreo, en latín y en griego. Los príncipes de los sacerdotes de los judíos decían a Pilato: no escribas el Rey de los Judíos, sino que él dijo: yo soy Rey de los Judíos. Lo que he escrito, escrito está, contestó Pilato. Los soldados, después de crucificar a Jesús, recogieron sus ropas e hicieron 4 partes, una para cada soldado, y además la túnica. La túnica no tenía costuras, estaba toda ella tejida de arriba abajo. Se dijeron entonces entre sí: no la rompamos, mejor la echamos a suertes a ver a quién le toca. Para que se cumpliera la escritura cuando dice: se repartieron mis ropas y echaron a suertes mi túnica. Y los soldados así lo hicieron. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba allí, le dijo a su madre: mujer, aquí tienes a tu hijo. Después le dice al discípulo: aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, como Jesús sabía que todo estaba ya consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había por allí un vaso lleno de vinagre. Sujetaron una esponja empapada en el vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús, cuando probó el vinagre, dijo: todo está consumado. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. La lanzada. Como era la parasceve, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, los judíos rogaron a Pilato que les rompieran las piernas y los retirase. Vinieron los soldados y rompieron las piernas al primero y al otro que había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a Jesús, al verle ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza. Y al instante brotó sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrantarán ni un hueso. Y también otro pasaje de la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Sepultura de Jesús. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque a escondidas por temor a los judíos, le rogó a Pilato que le dejara retirar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo permitió. Así que fue y retiró su cuerpo. Nicodemo, el que había ido antes a Jesús de noche, fue también llevando una mixtura de mirra y aloe de unas 100 libras. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, con los aromas, como es costumbre dar sepultura entre los judíos. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el que todavía no había sido colocado nadie. Como era la parasceve de los judíos y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús.
el sepulcro vacío. El día siguiente al sábado, muy temprano, cuando todavía estaba oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces echó a correr, llegó hasta donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, el que Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto». Salió Pedro con el otro discípulo y fueron al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó antes al sepulcro. Se inclinó y vio allí los lienzos plegados, pero no entró. Llegó tras él Simón Pedro, entró en el sepulcro y vio los lienzos plegados, y el sudario que había sido puesto en su cabeza, no plegado junto con los lienzos, sino aparte, todavía enrollado en un sitio. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro, vio y creyó. No entendían aún la escritura según la cual era preciso que resucitara de entre los muertos. Y los discípulos se marcharon de nuevo a casa. Aparición a María Magdalena. María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro y vio a dos ángeles de blanco sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había sido colocado el cuerpo de Jesús. Ellos dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». «Se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto», le respondió. Dicho esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le dijo Jesús: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: «Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré». Jesús le dijo: «María». Ella, volviéndose, exclamó en hebreo: «Rabuni», que quiere decir maestro. Jesús le dijo: «Suéltame, que aún no he subido a mi Padre. Pero vete donde están mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». Fue María Magdalena y anunció a los discípulos: «He visto al Señor y me ha dicho estas cosas». Primera aparición a sus discípulos. Al atardecer de aquel día, el siguiente al sábado, con las puertas del lugar donde se habían reunido los discípulos cerradas por miedo a los judíos, vino Jesús. Se presentó en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con vosotros». Y dicho esto, les mostró las manos y el costado. Al ver al Señor, los discípulos se alegraron. Les repitió: «La paz esté con vosotros. Como el Padre me envió, así os envío yo». Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les son perdonados. A quienes se los retengáis, les son retenidos». Nueva aparición a los discípulos estando Tomás. Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron: «Hemos visto al Señor». Pero él les respondió: «Si no le veo en las manos la marca de los clavos, y no meto mi dedo en esa marca de los clavos, y meto mi mano en el costado, no creeré». A los 8 días estaban otra vez dentro sus discípulos, y Tomás con ellos. Aunque estaban las puertas cerradas, vino Jesús, se presentó en medio y dijo: «La paz esté con vosotros». Después le dijo a Tomás: «Trae aquí tu dedo y mira mis manos, y trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Respondió Tomás y le dijo: «Señor mío y Dios mío».
Jesús contestó: porque me has visto has creído. Bienaventurados los que sin haber visto hayan creído. Muchos otros signos hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no han sido escritos en este libro. Sin embargo, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La pesca milagrosa. Después volvió a aparecerse Jesús a sus discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se apareció así. Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, el llamado Dídimo, Natanael, que era de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Les dijo Simón Pedro: voy a pescar. Le contestaron: nosotros también vamos contigo. Salieron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, se presentó Jesús en la orilla, pero sus discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús. Les dijo Jesús: muchachos, ¿tenéis algo de comer? No, le contestaron. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y casi no eran capaces de sacarla por la gran cantidad de peces. Aquel discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Al oír Simón Pedro que era el Señor, se ató la túnica porque estaba desnudo y se echó al mar. Los otros discípulos vinieron en la barca, pues no estaban lejos de tierra, sino a unos 200 codos, arrastrando la red con los peces. Cuando descendieron a tierra, vieron unas brasas preparadas, un pez encima y pan. Jesús les dijo: traed algunos de los peces que habéis pescado ahora. Subió Simón Pedro y sacó a tierra la red llena de 153 peces grandes, y a pesar de ser tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo: venid a comer. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Pues sabían que era el Señor. Vino Jesús, tomó el pan y lo distribuyó entre ellos, y lo mismo el pez. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos, después de resucitar de entre los muertos. El primado de San Pedro. Cuando acabaron de comer, le dijo Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a preguntarle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció, porque le preguntó por tercera vez: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Le dijo Jesús: apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras más joven, te ceñías tú mismo y te ibas a donde querías. Pero cuando envejezcas, extenderás tus manos, y otro te ceñirá y llevará a donde no quieras. Esto lo dijo indicando con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Se volvió Pedro y vio que le seguía aquel discípulo que Jesús amaba, el que en la cena se había recostado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que va a entregarte? Y Pedro, al verle, le dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le respondió: si yo quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso surgió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino:
Si yo quiero que Él permanezca hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Conclusión. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. Hay además otras muchas cosas que hizo Jesús, y que si se escribieran una por una, pienso que ni aun el mundo podría contener los libros que se tendrían que escribir.